Vulneración de los derechos y garantías constitucionales en cuanto a la propuesta de ley en contra de violación y violación incestuosa. Para brindarles una pequeña introducción a todo el referente público, tenemos que conocer que el derecho en general es un conjunto de normas jurídicas que regulan es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Podemos definir al derecho constitucional como un conjunto de normas que regulan la conducta y la relación que existe entre el Estado y las personas, o sea, los particulares. Las normas constitucionales a lo largo de la historia han sido de gran ayuda para el avance dentro del sistema normativo de un Estado. Todo lo que refiere a materia constitucional es importante conocerlo, ya que de estas refieren todas las leyes, decretos y normas que van a regir al Estado. En Bolivia existe la Constitución Política del Estado, que es la norma jurídica suprema, conocida como la norma por excelencia, que es la que tiene mayor jerarquía en cuanto a normas refiere. Lamentablemente, a lo largo de la historia se ha visto que mediante creación de leyes se ha querido vulnerar todo lo que viene a ser la materia constitucional. Lamentablemente, no hay el debido conocimiento por parte de nuestras autoridades. La Asamblea Legislativa, por otro lado, es la encargada de crear y fomentar a la creación y aprobaciones de leyes. Está conformada por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados en este caso lanzaron una propuesta de ley que trata de señalar el delito de violación, violación incestuosa y también estupro, quieren añadir, donde en este tipo de ley quieren ellos modificar de cierta manera el Código Penal, pasando por encima todo lo que vienen a ser los principios constitucionales. Entonces, el abuso sexual ha existido en los últimos años en Bolivia. Ha existido, se ha visto más que antes, al igual que feminicidios y otro tipo de casos que vemos en el día a día en los medios, ¿no? Lamentablemente no se ha podido conocer de fondo el tema, el porqué de la conducta agresiva por parte de las personas, pero sí se puede dar solución mediante la creación de leyes y el debido cumplimiento de la misma, porque si hablamos de crear leyes o fomentar a la creación de leyes, también tenemos que hablar de que se cumplan esas mismas leyes, ¿no? Y de eso son encargados nuestras autoridades. Ahora, el, en la presente investigación, para que tengamos un punto de vista más amplio, como base primordial, tomamos en cuenta lo que es la materia constitucional, porque ya que si una ley ya es contraria a lo que viene a ser la norma jurídica suprema, que es la Constitución Política del Estado, se declara inconstitucional. Entonces, ya desde ahí partimos un poco con las directrices de todo lo que es la investigación. Ahora vamos a irnos a lo que viene a ser el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es importante dentro de la investigación porque se debe de conocer de fondo a qué quiere enfocarse nuestra investigación o a qué quiere enfocarse la investigación del fenómeno. El abuso sexual en todo este tiempo que van realizando la regulación de las normas jurídicas dentro del Estado boliviano ha sido algo que se ha visto con frecuencia. Lamentablemente las víctimas no tienen la debida integridad a todo lo que viene a ser el campo social después de haber sufrido un acto tan bajo de la conducta humana. No se puede ver un crecimiento o un avance en cuanto a las leyes porque el cumplimiento de las mismas depende de las autoridades y como si no hay ayuda de las autoridades, no hay cumplimiento de las leyes. O sea, de nada sirve crear leyes si no va a haber el debido cumplimiento. Entonces, en materia constitucional existen principios jurídicos que protegen a todos los particulares, o sea, que nos protegen a todas las personas. En este caso existen principios jurídicos como ser el del debido proceso
a que te juzguen debidamente, este principio surte desde los Estados Unidos, desde la, las cartas primeras que se crearon para la regulación de las leyes dentro del Estado americano, y también surge en distintos estados porque es algo fundamental para que exista la debida regulación del procedimiento constitucional dentro del Estado. También existe algo que se llama la verdad material, es un principio jurídico establecido en nuestra Constitución Política del Estado. El principio de verdad material es un principio que se hace eficaz con todo lo que viene a ser nuestras normas jurídicas. En, en materia constitucional, los principios son los que ayudan a la creación de leyes y a la regulación de las mismas. Lamentablemente, con todo esto que estamos viviendo, no hay su debido cumplimiento, ¿no? Su debida observación, su debida realización y exigencia del mismo. Y también existe el principio de presunción de inocencia, que también está recalcado en la Constitución Política del Estado. El principio de presunción de inocencia nos dice algo que es fundamental, nos explica algo que debemos tomar en cuenta a la hora de que se nos juzgue. Y es que nadie dentro del Estado puede ser juzgado sin presumir antes su inocencia, sin ser escuchado y sin ser debidamente defendido. Lamentablemente no se puede encontrar en el día a día de que no existe ese tipo de cosas, al menos con estas creaciones de leyes, que su objetivo principal es, con el simple testimonio de la víctima, esto es lo que quiere hacer la ley para conocimiento general. Con el simple testimonio de la víctima, la, la autoridades competentes pueden ponerle como medida preventiva 3 meses en la cárcel a la persona, en este caso al imputado, porque todavía no pasa a calidad de acusado, al imputado. Y esto es una violación completa de estos tres principios: de verdad material, de presunción de inocencia y, como el último, del debido proceso. Porque se pasa por encima todo lo que viene a ser el procedimiento constitucional y el procedimiento penal, vulnerando así los derechos del imputado, porque algo que se debe conocer cuando uno entiende lo que es la materia jurídica es que existe una diferencia entre el derecho del imputado y el derecho a la víctima. Los dos tienen derecho. Si no, imagínense en qué estado se viviría si solo la víctima tiene derecho a quejarse y el acusado no tiene, o el imputado en este caso no tiene derecho a defenderse, sí o sí tiene que defenderse. Las denuncias falsas son algo que se ven, es algo cotidiano, es algo que se ve todos los días. A veces porque existió un problema en la pareja, llegaron a un conflicto y no pudieron llegar a consolidar un acuerdo, y existen ese tipo de denuncias falsas de violación, otros tipos de cosas. En este caso, el IDIF, Instituto de Investigación Forense, y el ICUP son los encargados de investigar cuando existe una escena de violación. El IDIF para investigar si existió algún tipo de abuso dentro de la persona, si la persona simplemente está creando la situación falsa para poder acusar a la persona, digamos, ¿no? Falsamente. Entonces, ellos tienen un equipo especial que es de sexología forense, que son encargados directamente de esa área y que son los encargados de mostrar, mediante estudios y exámenes científicos, si verdaderamente existió violación dentro de la persona. Ahora, este tipo de acusaciones se ha puesto de moda en otros países y es lo que están queriendo lograr los diputados. No se puede aspirar a un cumplimiento de la norma si la misma viola los derechos del imputado. Entonces se necesita algo concreto en todo este tiempo. Vámonos a lo que viene a ser los objetivos. Los objetivos del tema son algo importante porque existen objetivos generales y objetivos específicos. En este caso, el objetivo general de la presente problemática es defender los derechos y garantías constitucionales
que se establecen en la Constitución Política del Estado, mejor conocida como la norma jurídica suprema dentro del Estado boliviano. El objetivo específico, nosotros remarcamos 5 puntos específicos. El primero, defender los principios y derechos y garantías constitucionales que poseen los particulares y que el Estado debe garantizar según lo establecido en la norma jurídica suprema. El segundo es proporcionar información actualizada sobre las leyes y garantías que establece el Estado para las víctimas de violación y estupro. El tercero es manifestar a la población en su conjunto que el simple testimonio del denunciante, sin respetar el procedimiento establecido por ley, no define la calidad del imputado. Por más que nosotros querramos decir que la persona o sea, cometió algún delito en contra de nosotros o alguna acción eh, que pueda dañar nuestra integridad, tenemos que demostrarlo, no es simplemente decirlo. El cuarto punto, en caso de que una ley o una propuesta de ley viole principios constitucionales o los vulnere a sí mismo, se debe manifestar al Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional, para el que no tiene conocimiento del mismo, es el órgano extrapoder encargado de cumplir dos roles fundamentales. Él cumple la función cautelar y interpretativa. Cautelar porque es el tribunal que hace respetar la jerarquía dentro de las normas y precautela que la constitución política del Estado vaya por encima de toda norma jurídica y que sus principios y sus derechos sean debidamente respetados. Y interpretativa porque es el máximo intérprete de lo que viene a ser la constitución política del Estado. Él es el que define, es el órgano encargado de definir todo lo que viene a ser la acción de inconstitucional y todas las acciones de defensa establecidas en la constitución política del Estado. Entonces, cuando existe una vulneración o uno está viendo alguna ley que puede vulnerar algún derecho que está establecido en la constitución política del Estado, se puede presentar la acción de inconstitucionalidad enmarcada en la constitución política del Estado y bueno, pues ahí el tribunal es el encargado de declararla inconstitucional. Y como último punto, dar a conocer las acciones constitucionales aplicables para la solución del problema en materia constitucional. Nosotros en todo este tiempo tenemos acciones en materia constitucional que nos ayudan a defender todo lo que viene a ser nuestros derechos y garantías que nos establece la misma. También nos ayuda a defender los derechos fundamentales establecidos también en la Constitución Política del Estado. Entonces, esos serían los 5 puntos primordiales como objetivo específico. Ahora, ¿qué metodología se usó para hacer este tipo de investigación a la presente causa? La metodología requerida para la solución del problema fueron dos, fue la metodología mixta, porque acá se realizó encuesta, como lo hacía el tipo de investigación cuantitativo, y también el método cualitativo, porque también se realizó discusión o mesas de discusión, donde prácticamente nosotros, los que estábamos interesados en el tema, porque es un tema de interés social, de interés colectivo, entonces se debatió este tema y gracias a estos dos tipos de métodos pudimos realizar la presente investigación y los futuros resultados que enseguida se los vamos a explicar. La investigación cualitativa desde las mesas de debate fue uno de los métodos más efectivos y más creciente en cuanto a la investigación. Y la investigación cuantitativa nos ayudó con todo lo que son estadísticas y encuestas, o sea, encuestas y de ahí sus debidas estadísticas para ver el porcentaje de las personas que estaban de acuerdo con este tipo de leyes o no estaban de acuerdo,
si creían que se existía vulneración de los derechos constitucionales o no. Entonces, para ese tipo de cosas nos ayudó bastante este tipo de contenido, ¿no? Entonces, aquí nosotros hicimos tres puntos fundamentales. Como observación directa, el primer punto es como observación directa, se empleará la fase de identificación del problema, que nos permita el contacto cercano con la población. En este caso ya se dio a conocer a la población el problema en cuanto al abuso sexual, cuál es el problema principal. La encuesta se empleará para la etapa de intervención individual de la problemática y el análisis de datos y uso de mecanismos para realizar la graficación por planos específicos de la investigación. Entonces, eso sería todo lo que es la metodología de investigación. Nosotros estuvimos investigando todo lo que viene a ser el material adecuado para sacar un resultado concreto dentro de la solución del problema o el planteamiento del mismo, ¿no? Porque no se puede llegar a una solución sin un previo planteamiento del problema. Ahora, el procedimiento. Nosotros para esta investigación realizamos un procedimiento que consiste en tres puntos. El primero era realizar las encuestas o cuestionarios como mecanismo efectivo a la hora de conocer el criterio de las personas en dicho fenómeno. El segundo, como trabajo de campo, las encuestas por niveles de preferencia en cuanto a conocimiento de la problemática planteada. Ellos nos ayudaron mediante opciones múltiples a detectar el verdadero problema dentro de este tipo de casos de violación, violación incestuosa, estupro, entre otros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la integridad física del individuo. Y como último punto, el análisis de los datos recolectados en las encuestas para establecer los porcentajes determinados a una solución del fenómeno. Ahora, nos vamos directo a lo que vienen a ser los resultados. La información obtenida dentro de la presente investigación del fenómeno y los métodos empleados mediante encuestas nos dieron los siguientes resultados. Vamos a empezar. En las estadísticas respecto al tema de violación, si está bien penalizado, pudimos ver que el 69% de las personas encuestadas manifestó que no está debidamente penado el delito de violación. Ni el delito de violación, ni de violación incestuosa, ni de estupro. Y el 31% indicó que estaba debidamente penalizado, sino que no había cumplimiento de las leyes. Esto nos da un indicador de que la sociedad en su mayoría tiene el criterio de que el delito de violación no está bien tipificado ni penalizado por el ordenamiento jurídico boliviano. Ahora, nos fuimos con la siguiente estadística que prácticamente nos habla de que la pregunta era, o la problemática en este caso a solucionar era, con el simple testimonio de la presunta víctima, ¿se puede determinar la calidad del imputado? Y el 81% de las personas, 81,6% de las personas, afirmó que con este tipo de situaciones existe una vulneración completa de los derechos del imputado. Y el 18,4% de las personas manifestó de que era suficiente para que exista o para que se pueda presumir que existió el delito de violación, violación incestuosa o estupro. Entonces, este fue otro de los mecanismos que se utilizó. De ahí hicimos otra pregunta a la problemática, que, que nos muestra directamente el criterio. Los crímenes de violación deberían poder demostrarse con la falta de consentimiento y en la siguiente estadística de la derecha nos dicen que están de acuerdo con la decisión el 36,59% de las personas, el 43,9% de las personas no está de acuerdo y el 19,51% de las personas no saben exactamente con rectitud el tema. Entonces, la mayoría de las personas en este caso dijeron que o sea, hubo un porcentaje muy cercano entre los que querían y no,
que se demuestre el delito de violación. Eso fue la pregunta que se realizó. Y por último, para concluir con el tema, dentro de la investigación, se puede evidenciar mediante el levantamiento de datos, en este caso las encuestas o las preguntas que se realizaron, y los foros de debate también, porque existieron foros de debate, se puede concluir que el ordenamiento jurídico boliviano atraviesa una gran problemática. Y no es tanto por la creación de leyes, sino que es el enfoque que se le da a las mismas. Lamentablemente, las personas dentro del Estado no denuncian cuando una autoridad no juzga como debería algún tipo de caso. En este caso serían los fenómenos de violación, violación incestuosa, estupro. Cuando no es debidamente penado, las personas no denuncian a la autoridad, y esto sucede todo el tiempo que las autoridades no dan cumplimiento adecuado a lo que es las leyes establecidas en el ordenamiento jurídico boliviano. Y otro caso que podemos ver a lo largo del tiempo que el ordenamiento jurídico ha querido cambiar o ha querido mejorar a lo largo de la historia es la vulneración que existen a la materia constitucional, a los derechos constitucionales. Esto obliga a que la ley sea declarada inconstitucional. ¿Qué es lo que sucede? Los diputados y senadores, en este caso, eh, el órgano, eh, el órgano encargado de este caso, el órgano de poder, el Tribunal Constitucional Plurinacional, es el que debidamente declara inconstitucional todo este tipo de leyes, porque van en contra de las garantías del imputado o van en contra de las garantías y los derechos de la persona denunciante. Entonces, cada que existe una creación de leyes se debe de conocer en materia constitucional. Es conocimiento sí o sí obligatorio para todas las autoridades para que exista un debido cumplimiento y un debido procedimiento a todo lo que viene a ser el sistema judicial dentro del territorio boliviano. Ahora, la propuesta de ley presentada por los diputados, en todo lo que refiere al tema, viola los tres derechos y garantías constitucionales ya antes mencionados. Presunción de inocencia, verdad material y, por último, debido proceso. El derecho constitucional, al ser la norma con mayor jerarquía del ordenamiento jurídico, merece su debido cumplimiento por parte de todas las autoridades y no se exime ninguna al cumplimiento de la misma. La solución para la problemática o la propuesta para la solución de la problemática, según la investigación planeada sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, en casos de juzgar la violación y violación incestuosa, se da como propuesta la creación de centros donde se atienda a las víctimas que sufran de dichos delitos. La creación de una ley para que los mecanismos de procedimiento jurídico sean debidamente cumplidos por parte de las autoridades. Entonces, esas serían nuestras dos propuestas. Primero, la creación de centros que traten este tipo de temas de violación incestuosa y de estupro. Y la siguiente propuesta, la creación de una ley que nos permita a, lo, a los ciudadanos denunciar a las autoridades cuando no den el debido cumplimiento a los procedimientos jurídicos ya establecidos en el ordenamiento jurídico boliviano. Entonces, como bibliografía, hubieron varios libros que nos sirvieron. El primer libro fue La Constitución Política del Estado, el artículo 109, 110, 115, 117, 119, 120, 132 y 410. Esa fue nuestra base en materia constitucional para la presente investigación. En cuanto al Código Penal, ¿qué derechos se vulneraban? Artículo 2, artículo 3, artículo 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13
del el Código de Procedimiento Penal. De ahí, como libros de referencia, obtuvimos el primer libro, el autor Pablo Dermaneki Peredo, año 2007, Derecho Constitucional, quinta edición actualizada. Segundo libro fue Gustavo Zafra Roldán, año 2006, El Derecho de la Constitución. Y acá están los últimos libros, para que tengamos una referencia clara de dónde se sacó esta investigación o de dónde sacamos la información. Tercer libro, Osorio Gil Francisco, título La Reforma Constitucional. Cuarto libro, Mercedes Llorente Sánchez y Rocío Zafra Espinosa, año 2023. Su título era La violencia de género en la sombra, un libro bastante impresionante por los casos de violación que se pueden dar a conocer. El quinto libro de Vidal Herrero Bior, otro escritor buenísimo, que habla de la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. El sexto libro, Enarilat Caluyán, Delitos Sexuales y Reincidencia, año 2009. De ahí también obtuvimos información por internet, que aquí están los enlaces. La ley 2033 de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. También el derecho constitucional boliviano, se marcó ahí un enlace para que lo puedan ver, y la nueva constitución política del Estado. Eso como conclusión, todo lo que refiere a materia constitucional es importante a la hora de establecer un ordenamiento jurídico adecuado para regir al Estado y a los particulares. Muchísimas gracias por su atención y agradecimiento en especial al licenciado Alfredo por por esta iniciativa, lo que viene a ser la investigación y la metodología. Gracias.